Bienvenidos, soy Ángela Escobar, la gerente general de Armor Roof, la división de exportación de ICO Industries, manufacturera canadiense de productos para techos. Vengo hoy a contarles un poco más sobre los puntos importantes en el proceso de instalación de las tejas shingles. La instalación hace parte muy importante del producto. La única forma de garantizar que la fábrica va a poder respaldar y usted va a tener la garantía que la fábrica ofrece para el producto que está comprando es garantizando que tiene una instalación como el manufacturero recomienda. La cubierta es una parte muy importante, debe estar firme, lisa, pareja y seca para proveer una base adecuada para clavar las puntillas. En el mercado norteamericano se utilizan normalmente láminas de madera, de plywood o de OSB, que recomendamos que sean de mínimo media pulgada, pero también se puede hacer instalación sobre concreto o sobre tableros de fibrocemento como muchos otros países. Cuando trabajamos la madera, este es el tipo de estructura que damos, donde los tableros de 8 pies por 4 pies se ponen a lo ancho. En cubiertas de concreto se debe básicamente aplicar un mortero para dejar la superficie completamente lisa y suave. El mortero es aligerado de 3:1, 4:1 partes de arena por cemento y debe tener un grosor de más o menos unos 2,5 a 3 centímetros. Es importante recalcar que la teja se va a clavar, pero va a quedar clavada sobre el mortero. La teja penetra 19 milímetros, mientras que la capa de mortero va a ser de 25 a 30 milímetros. Es decir, la puntilla nunca va a tocar el concreto. Una vez que está seca el mortero, entonces se debe aplicar una capa de primer o imprimante. Posteriormente, cuando está ya secado, se puede proceder a clavar las tejas con clavos de acero para concreto, preferiblemente recubiertos en zinc. Este es un ejemplo de una instalación en Guatemala donde se hizo la base del techo en concreto, el deck. Posteriormente se aplica el mortero para dejar la superficie, como ven, completamente lisa, suave. Y una vez que ya la superficie está completamente seca, se aplica el imprimante y se puede clavar las tejas. También tenemos algunas aplicaciones en tableros de fibrocemento, los hay muy variados dependiendo la región. En Centroamérica se usa mucho y la parte norte de Sudamérica el Superboard de Eternit, de Colombis, de Toptec o el tipo Plysen. También en Tailandia usan el Vivaboard, que está hecho con chips de madera, cemento y agentes minerales. China manufactura un tablero que se llama MGO, que está hecho con óxido de magnesio, cloro de magnesio, fibra de vidrio y se usa mucho también en Malasia. O en India utilizan mucho los tableros de cemento, chip de madera y químicos como el Bison y el Ivoar. Se usa un tablero mínimo de 10 milímetros, pero el grosor del tablero está dado realmente por el manufacturero del tablero, quien le va a decir cuál es el mínimo que usted necesita en grosor para poder soportar el tráfico humano sobre el techo. Debe ser fijado con tornillos anticorrosivos a la estructura y la cubierta de cemento debe ser completamente cubierta por un sustrato de los que ICO recomienda. Este es un ejemplo de un hotel proyecto en Phuket donde se utilizaron tableros de fibrocemento. La aplicación de las tejas es realmente sencilla. Yo tengo mi base, posteriormente debo aplicar un goterón de agua sobre el borde para garantizar que el agua que rueda por el techo va a caer y no va a quedar en esta parte inferior del techo, porque si tengo madera o fibrocemento va a ser absorbida y se va a dañar el elemento. Posteriormente aplico un sustrato que, como veíamos anteriormente, puede ser un sustrato fieltro asfáltico o un sustrato sintético. Luego debo aplicar la primera hilera o hilera de inicio, siempre con la línea de autosellado hacia la parte inferior y sobresaliendo, aunque no se ve en este gráfico, la primera hilera o hilera de inicio debe sobresalir por lo menos media pulgada del borde del techo. En la teja plana de 3 lengüetas, lo que recomendamos es que se arranque por la parte izquierda del techo poniendo una primera línea de una teja completa. Luego pongo una segunda línea con una teja a la cual le corté media lengüeta. Una tercera línea con una teja a la cual le corté una lengüeta. Y posteriormente voy subiendo y cortando media lengüeta
hasta tener una especie de escalera. En ese momento ya empiezo a tirar tejas completas a lo largo del techo. Es importante recalcar que en la madera y en el tablero de fibrocemento debo también aplicar un borde o goterón de agua en las vertientes, en las partes inclinadas del techo, y esto se hace sobre el sustrato. El goterón de agua, moldura antigoteo, la hay de muy diferentes modelos dependiendo del tipo de fascia que se vaya a tener, pero es muy importante tener presente que siempre va debajo del sustrato, es decir, se pone el goterón, inclusive cuando voy a tener canaleta, se sugiere tener un goterón para tener una prolongación que garantice que el agua va a caer dentro de la canaleta y no que va a quedarse atrapada y ser absorbida por la madera o el tablero de fibrocemento, puesto que la pudre o deteriora el tablero. Como les decía, hay muy diferentes estilos de molduras antigoteo, inclusive algunas que pueden venir con sistema de ventilación de alero incorporado. El sustrato o underlayment puede ser de este tipo, que es un fieltro asfáltico, papel orgánico, chips de madera reciclados, se mezclan y posteriormente se saturan en asfalto. Es lo que se conoce como el fieltro asfáltico o papel asfáltico. O también puede ser un fieltro sintético como el Roofguard Cool Grade de AICO. Es un producto en base plástico, irrompible, impermeable por ser plástico, con una garantía de 6 meses de protección a los rayos ultravioleta. Esto permite que se pueda instalar cubriendo el fibrocemento o cubriendo la madera y quedar expuesto a los rayos del sol hasta por 6 meses antes de instalar las tejas sin que haya ningún deterioro del producto. En países, por ejemplo, que tienen temporada de lluvias, donde se empezó a hacer un proyecto y se puso la madera, se recubre con este producto y por efectos de lluvia no se puede poner todavía las tejas, este producto va a dar la protección total al techado mientras tanto. El sustrato se aplica básicamente sobre toda la cubierta. Antes de aplicarlo es importante desenrollarlo y estar seguro que está completamente plano, puesto que los rollos se almacenan muchas veces acostados y esto hace que cuando el rollo sale quede con ondulaciones. Estas ondulaciones, si quedan sobre el techo de madera, van posteriormente a poder verse a través de la teja. Se ve claramente el techo de madera, el goterón de agua o el flanche metálico para el extremo y luego se aplica el rollo del fieltro asfáltico. La hilera de inicio puede ser una teja de 3 lengüetas a la cual yo simplemente le corté las lengüetas que vienen aquí y conservé la parte alta de la teja. Siempre debo poner la línea de autosellado en la parte inferior del techo y recuerden que esta teja o primera hilera de inicio debe estar desplazada por lo menos media pulgada hacia afuera. Es muy importante que cuando arrancan la instalación de la hilera de inicio, la primera hilera de inicio se le corte por lo menos unos 10 o 15 centímetros. Esto para garantizar que los empalmes de la hilera de inicio no van a concordar con los empalmes de la teja, porque en ese caso tendría una potencial filtración de agua sobre el techo. Esta es la forma incorrecta de aplicar la hilera de inicio. No se trata de voltear la teja para ahorrarse el trabajo de cortar las lengüetas. Cuando ustedes hacen esto, la línea de autosellado que pone la fábrica no quedó en el borde inferior, quedó en el centro. Cuando desplazan esta teja y sobre la hilera de inicio para empezar el proceso de techado, las 3 lengüetas van a quedar sueltas, de manera que con el viento van a moverse y pueden quebrarse o tienen que hacerse con un sello manual. De manera que la forma correcta de aplicarlo es cortando las lengüetas, volteando esta parte y poniendo la línea de autosellado en la parte inferior. También se puede aplicar directamente el producto que vende AICO, Leading Edge Plus, que es una tira de
plana donde se perfora la mitad y se le ponen dos líneas de autosellado, una a cada lado, de manera que el instalador solo debe quebrar, separar y va a tener dos piezas independientes de hilera de inicio. No se debe aplicar tejas en superficies con pendientes inferiores a 9.5 grados, equivalente a 16%, o equivalente a 2,12, es decir, 12 pies por 2 pies o 2 pulgadas por 12 pulgadas. Cualquiera de esto nos va a dar una inclinación de 9.5 grados. Cualquier techo con una inclinación inferior se considera que es un techo plano sobre el cual se debe aplicar membranas y no teja shingle. El óptimo y lo recomendado por la planta es tener una inclinación de 18 grados o 32%, que equivale a 4,12. Ahora, entre 9.5 y 13.5 grados, la garantía de la teja, sin importar cuál sea el modelo, se reduce a 12 años. Por lo tanto, lo mínimo para tener la cobertura de garantía total de la teja es 3,12 o 13.5 grados hacia arriba. Los clavos para madera deben ser galvanizados de cabeza grande, o sea 9 milímetros, plana, para que no se vean cuando se traslapa la otra teja, y deben penetrar mínimo 19 milímetros o 3/4 de pulgada sobre el deck. Para la teja Marathon o teja de 3 lengüetas recomendamos usar clavos de 1 pulgada, y cuando se van a instalar las cumbreras, como voy a tener que pasar más capas, se utilizan clavos de 1 1/4. Para la teja laminada Cambridge o las otras tejas laminadas se recomienda usar clavos de 1/4 de pulgada, y en las cumbreras solimatesas 1/4 más, es decir, 1,5 pulgadas. Este es el tipo de clavos. Como pueden ver, la cabeza es completamente plana, preferiblemente 9 milímetros. Son clavos galvanizados para aplicación en madera, o también se pueden utilizar los clavos para grapadora neumática. Se deben martillar 4 clavos sobre la línea demarcada por la fábrica. En las tejas de 3 lengüetas, la puntilla debe ir siempre en el lugar que se indica, que es abajo de la línea de autosellado y por encima de la muesca. En la teja Cambridge, el fabricante marca la línea de indicación de clavado. En zonas con mucho viento o inclinaciones superiores a 60%, se debe aplicar 6 clavos y se debe aplicar un refuerzo de cemento plástico. Entonces, en la teja plana, la puntilla siempre va a ir abajo de la línea de autosellado, pero encima de donde termina la muesca. Esta gráfica no está levantada a relieve, por lo tanto, la puntilla se ve muy grande, pero en la realidad la puntilla les va a caber perfectamente en este espacio. En la teja laminada, la planta marca, o la fábrica marca, una línea blanca que es la demarcación. Las puntillas normalmente se separan a 2,5 centímetros de distancia de los bordes, y las del medio van equidistantes. En la aplicación de 6 clavos, los clavos adicionales se instalan sobre el centro, dejándolos más o menos unos 5 centímetros de espaciamiento, y para los vientos fuertes y las inclinaciones muy altas se debe aplicar 3 goteras de refuerzo con cemento plástico. El tamaño de la gotera es pequeño, más o menos el tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar americano. O sea, eso serán 2 centímetros, 2,5 centímetros. Cuando aplicamos 6 clavos en la teja de 3 lengüetas, los clavos adicionales van también en el centro, separados más o menos entre 3 a 5 centímetros el uno del otro. La fijación en tableros de fibrocemento no se puede hacer con clavos, puesto que esto rompería el cemento con el múltiple golpe del martillo. Por lo tanto, se puede hacer o con grapadora neumática, o se puede hacer con tornillos. Cuando voy a utilizar tornillos, es muy importante que la cabeza del tornillo no sea gruesa, no debe tener más de 2 milímetros de grosor. Si yo uso tornillos muy gruesos, lo que va a suceder es que después de que he instalado las tejas, ellas se acoplan perfectamente a la superficie que están cubriendo. Por lo tanto, voy a empezar a ver una cantidad de botones
en el techo, que son las cabezas de los tornillos. Y debe penetrar al menos 8 milímetros en el tablero. Por lo tanto, para la teja Cambridge voy a usar tornillos de 17 milímetros y para la Marathon tornillos de 14 milímetros que permiten pasar los dos niveles de teja y penetrar 8 milímetros. Cuando voy a utilizar grapas, debo utilizar grapas con estas especificaciones: acero galvanizado de 16 gauge con una corona de casi 1 pulgada, o sea 15/16, que las patas de la grapa, las patas, penetren por lo menos 3/4 de pulgada. Se deben aplicar con pistola neumática, tener pendiente que la corona debe ir paralela a la longitud de la teja y debe quedar a ras, no debe perforar la teja. Se debe aplicar mínimo 6 grapas o tornillos cuando estoy trabajando con tableros de fibrocemento para garantizar la resistencia a los vientos. Para minimizar los efectos de humedad, siempre en tableros de fibrocemento se debe aplicar sistema de ventilación, sistema de flanches contra las paredes y las chimeneas, aplicar un sustrato y hacer toda la impermeabilización adecuada en las limaollas. Resumiendo la aplicación entonces nuevamente, inclusive para la teja laminada o la teja de 3 lengüetas tenemos nuestra madera o el tablero de fibrocemento, luego vamos a tener el goterón de agua o flanche metálico, luego vamos a tener el sistema de sustrato, que puede ser el fieltro asfáltico o sintético, la primera hilera de inicio, y en la teja laminada, como no tenemos lengüetas, entonces ponemos una primera fila con una teja completa, una segunda fila a la cual le corté 25 centímetros, una tercera fila a la cual le corté 50 centímetros, una cuarta fila a la cual le corté 75 centímetros. Después de tener este patrón en escalera, arranco a tirar tejas completas a lo largo del techo. No hay necesidad de aplicar cemento plástico en todas las tejas, únicamente las 3 goteras para reforzar la adhesión con pendientes muy altas o con altos vientos, porque el cemento plástico puede dañar la teja, tiene disolventes que reblandecen el asfalto de la teja. La línea de sellado se activa automáticamente con el calor del sol, no hay que aplicarle calor, ella simplemente va a sellar después de unos días. No hay que quitar la tira que viene por detrás de la teja. Hay una pequeña tira como de celofán que trae la teja por detrás, que solo se coloca para fines de empaquetamiento, para que cuando nosotros montamos una teja sobre la otra para formar los paquetes, las tejas no se adhieran entre sí a través de la línea de autosellado. El sistema de ventilación es muy importante para cualquier techo, siempre y cuando no sea concreto. Es decir, cualquier techo de madera o de fibrocemento requiere tener ventilación, excepto los techos que tienen base en concreto. Tiene como fin remover el aire caliente que se acumula en la parte alta del techo durante el día y que cuando llega la noche y baja la temperatura se va a condensar y va a convertirse en humedad que va a ser absorbida por el tablero de fibrocemento o por la madera. Normalmente la ventilación del techo debe ser 1/300 del área horizontal del techo. El 50% de la ventilación se aplica en la parte alta o cumbre y el 50% sobre los aleros. Esto no exime la instalación de ventilaciones adicionales dependiendo los códigos de construcción de cada país para ventilación de cocina, de baños o de área de lavandería. Aquí vemos entonces en qué consiste el sistema de ventilación. Debo tener una entrada de aire sobre los aleros y una salida de aire sobre la cumbre para poder remover todo el aire caliente que se acumula aquí y garantizar que cuando llega la noche no va a haber condensación. Un buen sistema de ventilación también permite bajar la temperatura interna de la casa hasta en 5 grados. Voy a hacer rápidamente un cálculo de ventilación, pero pueden remitirse también a nuestra página web donde hay la página de Armor Roof en los 3 idiomas, inglés, español y portugués, un descriptivo detallado de cómo se calcula la ventilación. En un techo de 6 metros por 10 metros, o sea 60 metros cuadrados, voy a dividirlo por 300. Esto me va a decir que la ventilación total del techo debe ser equivalente
a 0.20 metros cuadrados o 310 pulgadas. El 50%, es decir, 155 pulgadas cuadradas, se instalan cerca de la cumbre y el 50% cerca de los aleros. Cuando voy a hacer la instalación en el alero, debo tener una entrada de aire que me permita corriente de aire que fluya hacia la cumbre. Por lo tanto, si el techo va a tener un aislamiento térmico, hay que tener presente que el aislamiento debe terminar al borde de la pared, no debe proyectarse porque va a tapar el canal de ventilación. Si voy a tener un techo inclinado donde el cielo raso va también inclinado, debo tener un ancho mínimo de por lo menos 1 pulgada, pulgada y media entre la madera o el tablero de fibrocemento y el producto que voy a utilizar para hacer el cielo raso, con el fin de garantizar una corriente de aire de por lo menos 1 pulgada. Cuando se va a aplicar instalación, en este caso, aislamiento térmico, sobre un techo inclinado, el aislamiento térmico debe dejar también un canal de mínimo 1 pulgada de distancia, no debe ir nunca el aislamiento térmico directamente contra la madera o el fibrocemento. Se debe siempre garantizar una corriente de aire libre. Esto va a permitir también que la teja pueda tener su vida útil. Un aislamiento térmico puesto directamente sobre la madera o sobre el fibrocemento va a causar que la teja no dure más de 10 años. Cualquier instalación de techado que no se haga en concreto, es decir, que tenga una base de fibrocemento o una base de madera y no tenga instalación, no tiene garantía de más de 10 años. Entonces, siempre debe haber una corriente de aire debajo. Esto va a permitir que el calor de la teja va a transmitirse hacia la madera o hacia el fibrocemento. Igualmente, este a su vez va a transmitir el calor hacia el medio que esté debajo. Como lo que va a tener es una corriente de aire fresca, esto va a permitir enfriar la teja y el material del deck, o sea, el fibrocemento o la madera. Bueno, este es un ejemplo de rejillas de ventilación que se utiliza para los aleros. Tengo la pared, tengo el alero, el cual puede ir sellado con tablero gypsum o con madera o con concreto, con lo que deseen, y sencillamente hago un roto para poner la ventilación que me va a permitir tener aire hacia arriba. Este es otro ejemplo de una ventilación larga que queda mimetizada detrás de la fascia. Puedo también tener este tipo de ventilación donde sencillamente se deja un gap o un espacio entre los tableros que me van a cubrir el alero. O puedo utilizar el sistema Soffit que utiliza el sistema constructivo norteamericano, donde básicamente se cierra todo el alero con un elemento que va a tener múltiples perforaciones diminutas y va a permitir entrada de aire todo alrededor de la casa. En la cumbre debo entonces cortar mi deck o cortar el fibrocemento o la madera para poder permitir que el aire caliente que está debajo pueda salir. Posteriormente voy a cubrir ese roto que hice con un sistema de ventilación, como puede ser este producto. Este es un corte lateral del techo, de manera que yo tendría aquí la viga. Posteriormente, este es el tablero de madera o tablero de fibrocemento, al cual yo le corté mínimo 1 pulgada a cada lado de la viga para permitir que el aire caliente pueda fluir. Y posteriormente lo cubrí con un sistema de estos. Este producto va a ir simplemente martillado contra el techo. Uno de los fabricantes es Quarix y la ventaja es que este producto tiene una membrana impermeable que va a evitar que entren al techo cualquier tipo de animales, pero también cualquier tipo de lluvia que pueda ser enviada por el viento hacia adentro. Entonces, al tener esta membrana impermeable, esto no va a permitir por ningún motivo este tipo de membrana. Al yo voltearlo, si llega a haber penetración de agua o de animales, no van a poder pasar hacia el techo. El producto viene en rollos.
Es muy fácil de instalar, yo solo lo corto al tamaño que lo necesito, lo doblo y lo voy a fijar en los extremos. Posteriormente, en la medida en que voy poniendo las cumbreras de ventilación, se va fijando el producto. Lo hay de muchos otros fabricantes, por ejemplo es la de Benjamin, lo hay también de Duraflow, lo hay también de Lomanco. Esto muestra más o menos cómo quedaría la parte superior del techo, donde yo corté la madera, posteriormente pongo el producto de ventilación y luego lo cubro con las cumbreras hechas con la misma teja. Cuando tengo techos en los cuales no hay cumbrera, también puedo utilizar las cumbreras cuadradas como la Duraflow 50 o 75. Este es un caso específico donde el techo no tiene cumbre, entonces se ponen este tipo de ventilaciones. Son muy utilizadas en el mercado de Estados Unidos y Canadá, como podemos ver aquí. Esta ventilación de cumbrera que viene en rollos tiene otra gran ventaja. Es que por ser tan flexible y angosta, primero es casi imperceptible después de que se le ha puesto la teja, o sea, desde el suelo realmente no se va a ver, queda completamente perdida, pero también permite que se pueda cortar. Si yo tomo este producto y sencillamente le corto esta parte, lo que voy a tener es esto. Este producto me va a permitir hacer cumbreras en terminaciones y detalles especiales. Por ejemplo, cuando tengo un techo que termina sobre una pared, para las instalaciones de estilo mexicano, donde tengo una fachada que no se ve el techo, o mediterráneo, donde tengo una fachada alta donde no se ve el techo, pero tengo detrás un techo que está terminando sobre una pared. Para poder generar el sistema de ventilación, lo que hago es que unas 2 o 3 hileras arriba voy a cortar la madera o el fibrocemento y posteriormente voy a coger esta pieza y la voy a aplicar. Esto va a permitir que por esta parte yo pueda tener entrada de aire que me va a generar corriente hacia arriba. Lógicamente el producto lo cubro después, porque esto es plástico, lo voy a cubrir con una teja. Igualmente el producto puede ser utilizado para el caso contrario, cuando tengo los techos terminando sobre una pared. Entonces voy a cortar la madera o el fibrocemento para permitir que el aire caliente pueda salir. Este producto lo voy a poner de esta forma y sencillamente un flashing metálico va a cubrir el producto para garantizar que permanezca, que el agua corra y, como pueden ver aquí, el aire caliente va a evacuar. Volviendo entonces al cálculo de la ventilación, si yo necesitaba 0.10 metros cuadrados, que equivale a 155 pulgadas cuadradas sobre la cumbre, el producto de rollo Quarix trae 20 pies lineales o 6.1 metros y tiene una área libre neta de ventilación de 12.7 pulgadas cuadradas por cada pie lineal. Eso quiere decir que 155 pulgadas cuadradas las divido por 12.7 pulgadas cuadradas por pie lineal y voy a requerir 12.20 pies lineales o 3.73 metros. Es decir, que en el ejemplo que habíamos puesto de un techo de 6 metros por 10 metros en la cumbre, sobre los 10 metros de la cumbre solo preciso poner ventilación en 3.73 metros. El alero se calcula de una forma similar. Cada uno de los fabricantes, si no voy a poner un soffit, sino que voy a utilizar ventilaciones independientes, cada fabricante de la ventilación me va a decir cuál es el área neta de ventilación. En una rejilla de ventilación blanca como las que vimos al principio, de 12 pulgadas por 12 pulgadas, el área neta de ventilación es de 75 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, si yo necesitaba 155 pulgadas cuadradas de evacuación de aire, divido por 75 y esto me va a dar que requiero 2, una a cada lado de la casa. Las limaollas. Los valles o las limaollas se pueden construir
con limaollas abiertas como las que hacen en el Código de Construcción norteamericano, donde se va a ver físicamente la diferencia, porque la teja no cierra contra el centro. Este tipo de limaolla se construye con un rollo de membrana autoadherible, como las que les mostré en un principio, que es una membrana impermeable que se aplica por sellado, autosellado, puesto que se despega y se pega directamente sobre la superficie. Esto es un rollo de 90 centímetros de ancho que se pone a lo largo de la limaolla. Este producto que fabrica AICO para los valles y las limaollas tiene específicamente un complemento en la construcción del asfalto que permite que el producto selle herméticamente contra las puntillas o los clavos. Por lo tanto, cuando yo estoy poniendo estas tejas y estoy clavándolas en esta área, la membrana va a sellar herméticamente. En el tipo de limaolla abierta, además de la membrana que va por 90 centímetros, voy a poner una limaolla de metal de hojalata galvanizada de 60 centímetros. Luego voy a marcar con tiza 3 líneas y voy a llevar las tejas únicamente hasta las líneas exteriores, con el fin de que cuando el agua lluvia corra por el centro de la limaolla, corra preferiblemente por el metal. En este tipo de limaolla abierta, el corte diagonal que hago de la teja debe sellarse con cemento plástico. Y este rectángulo que ustedes ven aquí, este triángulo que ustedes ven aquí, que es la punta que va a quedar de la teja, se va a cortar en diagonal para garantizar que cuando el agua va corriendo y trata de meterse hacia los lados, va a encontrar dos áreas inclinadas que van a únicamente remitir el agua nuevamente hacia el centro. Bueno, es muy importante tener presente que la teja debe estar en su empalme a mínimo 30 centímetros de distancia del vértice. Si es preciso, esta teja habrá que cortarla un poco más pequeña para garantizar que el empalme entre teja y teja no quede aquí muy cerca del centro, sino que esté separada mínimo unos 30 centímetros. Esto es una limaolla cerrada, donde no se va a ver corte, sino que va a quedar herméticamente y mimetizada dentro del techo. Esa limaolla no necesita de metal, necesita únicamente de los 90 centímetros de la membrana impermeable, que se pone también todo a lo largo de la limaolla. Posteriormente se pasa el plano A mínimo 30 centímetros sobre el plano B, y el plano B se traslapa y se corta en el centro. Este corte en diagonal debo también sellarlo con asfalto plástico, y debo cortar también el triangulito, garantizando siempre que el empalme de una teja con la otra no esté a menos de 30 centímetros de distancia del vértice. Bueno, se pueden hacer también limaollas tejidas, donde las tejas, como se ve aquí, van a traslaparse una con la otra, generando este tipo de acabado. Los flanches o guardaaguas se deben poner siempre que yo tengo un techo terminando contra una chimenea o contra una pared. El óptimo es tener flanches dobles, es decir, un flanche y un contraflanche. Esto me va a garantizar que el agua que corre por la pared siempre va a caer encima del techo. Si pongo únicamente este flanche en L, tarde o temprano el agua que rueda por la pared va a penetrar entre el flanche y la pared y va a quedar aquí donde está mi techo y la madera que se va a podrir. Para la instalación de los flanches dobles pueden ser líneas longitudinales largas o pueden ser pedazos pequeños que son de unos 20 centímetros por 10 centímetros. En ese caso, esta primera L la debo fijar contra el techo y dejar suelta contra la pared, puesto que la pared y el techo van a tener unos
índices de expansión y contracción distintos, entonces no puedo fijarlo a los dos medios. Y luego, dentro de la pared, voy a tener este segundo contraflanche que entra, como se ve aquí, dentro de la pared o la masonería, lo volteo y va a quedar tapando. Esta es una forma, una vista de cómo se instalan esos flanches escalonados en Norteamérica y posteriormente luego sello con cemento plástico todos los bordes que van entrando contra el cemento. En algunos casos, porque tengo paredes de concreto, es difícil hacer este tipo de flanche escalonado. Entonces, lo que debo hacer, o lo que se hace en algunas partes, sobre todo en el Caribe, es que se tiene una teja que terminó casi antes de la pared, se pone el manto impermeable Storm Chill pegado hacia la pared, posteriormente la última teja que termina contra la pared, se pone un primer flanche en L y un segundo flanche que va a cubrir. Esto se rellena con cemento plástico y los flanches van atornillados contra la pared. Esto va a garantizar que el agua que corre por la pared va a caer aquí, aquí y luego al techo, pero no va a penetrar por la pared porque llegaría a donde está la madera. También se pueden hacer los flanches con membrana, sin embargo la membrana no va a tener la duración de la teja, por lo tanto hay que estar haciendo actualización de estos flanches. Pero cuando el flanche se hace con membrana, básicamente se pone membrana torchada en L también, se torcha sobre la pared, se torcha sobre la teja y posteriormente se le pone una segunda teja encima para mimetizarla. Aunque aquí en este vista de cerca es muy aparente el cambio, en una vista de lejos, al yo pintar nuevamente la membrana, no es tan aparente. Las cumbreras, la parte final del techo, se puede hacer con una teja de lengüetas a la cual le hago un corte en diagonal para garantizar que la parte superior de la teja sea más angosta que la parte que va a quedar expuesta, de manera como se ve aquí, de manera que cuando yo traslapo las tejas, esta parte no vaya a sobresalir. O también se puede comprar la teja que viene ya precortada de Aiko, simplemente con perforaciones aquí, que solo requiere quebrarse, separarse y voy a tener 3 tejas para cubrir el techo. Es muy importante que cuando se hace el corte en diagonal, esta área no debe ser de más de 2 pulgadas, es decir, lo que le voy a quitar a cada teja en un extremo no debe ser más de 1 pulgada, porque si esta área es supremamente delgada, cuando yo esté clavando la teja, no voy a coger las 2 tejas, sino que voy a coger únicamente una teja y voy a dejar la cumbrera muy frágil en su adhesión al techo y el viento puede elevarla. Entonces, es muy importante que la puntilla penetre o el clavo penetre y coja las 2 tejas, la de abajo y la de arriba. Nunca debo utilizar la teja laminada para hacer las cumbreras en los techos laminados. Este es un ejemplo, no solo no se ve bien, sino que la teja laminada, por su nombre como lo indica, tiene 2 láminas, no está diseñada para estar torcida, quebrada. Por lo tanto, la parte superior va a terminar levantándose y va a empezar a verse feo. Entonces, siempre para los techos laminados voy a utilizar o la cumbrera que vende Aiko precortada o voy a utilizar una teja plana de 3 lengüetas para hacer las cumbreras. Bueno, eso fue todo. Agradezco mucho su tiempo. Espero que hayan aprendido. Para mayor información y detalle en el proceso de instalación, pueden remitirse a los videos que tenemos en nuestra página web, la de www.ico.com, que se llama Blueprint for Roofing, o también pueden remitirse al video de instalación en la página web de exportación,
que es www.armorroof.com, donde está el video de instalación en portugués y en español. Igualmente, este video de instalación pueden pedirlo y conseguirlo a través de nuestros distribuidores. No solo está el DVD, sino que trae también un libro instructivo en el idioma escogido con toda la información de instalación. Igualmente, tenemos en los 3 idiomas, inglés, portugués y español, un pequeño folleto que llamamos Guía para la Buena Instalación, donde está a detalle toda la información de instalación de nuestras tejas. Agradezco mucho su tiempo y buena suerte en su próxima instalación.